Estamos ahora con el doctor Alberto Cordero Leca, quien enseña filosofía de la ciencia en el Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Doctor Cordero, ¿cómo está? ¿Cómo está? Su primera pregunta es la siguiente. En la actualidad, ¿a qué se dedican los filósofos? ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Hay muchas maneras de hacer filosofía, pero una que me es particularmente afín trata de entender el mundo, de situar el pensamiento contemporáneo y la acción contemporánea de una manera crítica y, en la medida de lo posible, incluso tan radical conceptualmente como es viable. De manera quizás ya más concreta, un tema que a mí en particular me interesa es el papel de la ciencia en el mundo contemporáneo. La ciencia tiene un papel que jugar en la vida de todos nosotros. No solamente tenemos hoy en día una civilización muy rica, sino también es una civilización que depende de manera radical de los resultados de la ciencia. Prácticamente todas las cosas que hacemos están situadas en una cultura científica, desde los artefactos de los cuales nos valimos hasta los usos y costumbres que hemos adoptado en esta última parte del siglo XX. Entonces, la ciencia que se encuentra en todas partes en nuestro mundo requiere que nos preguntemos qué cosa es esta ciencia, qué estatuto especial le corresponde, por qué para nosotros es tan importante. Y hay que ser muy críticos. Por un lado, la ciencia corresponde a una tradición de pensamiento que radica en diferentes tradiciones. Una de ellas, la tradición filosófica de la antigüedad. Otra, la tradición de las grandes técnicas que vienen desarrollándose también desde la antigüedad y que confluyen en una manera de abordar la realidad que mezcla los resultados fenomenológicos de las técnicas con el pensamiento racional de la filosofía, y al cual se añade en el Renacimiento la idea de que es posible hacerle preguntas a la naturaleza. Es el elemento experimental, como a veces se denomina. Y entonces estos tres factores y otros muchos dieron lugar a un modo de conocimiento que aparentemente resultaba inferior que el modo de conocimiento ideal que los grandes filósofos habían tenido en mente como objeto del quehacer filosófico. De manera interesante, a lo largo de la época moderna, ¿no?, ocurre lo siguiente: la filosofía, que tiene este objetivo de conocimiento, que podríamos llamar conocimiento, que es tan perfecto que llega a ser conocimiento con certeza, o que se concibe como un conocimiento en el cual la certeza es posible. Este proyecto, que encontramos de manera paradigmática en personajes como Descartes y los racionalistas, empieza a ser criticado desde dentro, los propios filósofos. Desde el propio Descartes en adelante, uno encuentra una crítica de este proyecto filosófico. Al principio una crítica optimista, y luego, con el desarrollo de lo que llamamos la filosofía moderna, de una creciente desilusión con el proyecto de la búsqueda de la certeza. Hay muchas maneras de ver el desarrollo de la historia moderna, o de la historia de la filosofía moderna, pero una es como un gran ensayo escéptico, en el cual el objetivo de conocer la realidad en sus diferentes aspectos es cuestionado. Pero es cuestionado porque la calidad de conocimiento que se busca es una calidad que al final es de tipo sobrenatural. Mientras tanto, la ciencia, que había sido una forma de conocimiento que desde el principio, por lo menos desde el siglo XVII, hace concesiones al
conocimiento pragmático, desde el siglo XVIII en particular, muestra éxitos crecientes. Entonces, aun cuando no es un conocimiento tan fundamentado como el conocimiento ideal que los filósofos desde la antigüedad habían estado tratando de desarrollar, muestra un tipo de resultados y un tipo de convergencias, o sea, tanto resultados por un lado como convergencias por el otro, que le dan una credibilidad por lo menos pragmática. Es la apoteosis del sistema newtoniano que conduce a ulteriores apoteosis científicas en otros campos. Por ejemplo, a fines del siglo XVIII, la aproximación científica acorde con la metodología de Newton pasa a formar parte del centro de operaciones intelectuales de lo que llamamos ahora química. Y la química en el siglo XIX se desarrolla espléndidamente. Lo mismo ocurre en otros campos, por ejemplo, la teoría de la electricidad y el magnetismo. Y finalmente, más adelante, en el siglo XIX, la incursión de la concepción newtoniana del conocimiento en la obra de biólogos como, por ejemplo, Darwin y en una medida menor Wallace. Los dos confluyen en una teoría que es la teoría biológica de la evolución, pero Darwin es muy consciente de los valores epistemológicos del método newtoniano. Entonces, cuando se inicia lo que podríamos llamar el periodo contemporáneo, hay una crisis en la filosofía, crisis que se expresa tanto en reacciones como las de filósofos tales como Husserl, por un lado, y de Wittgenstein, una reacción muy diferente por el otro. La conclusión la tenemos hoy en día. No hay una gran fe en el proyecto filosófico tradicional que persigue la certeza, que persigue un tipo de conocimiento superior al conocimiento experimental, que se coloque por encima de todas las contingencias de la práctica humana. Pero por otro lado, la ciencia o esta tradición científica, que es una mezcla de racionalismo, de empirismo, de pragmatismo, no solamente ha cobrado cuerpo, sino que al cuestionar las categorías más fundamentales del entendimiento recibidas a principios del siglo XX, ha dado como resultado la reevaluación del proyecto científico como un proyecto filosófico digno de las circunstancias contemporáneas. ¿Qué significa esto? Que la ciencia tiene hoy en día un papel iluminador reconocible que quizás no tenía en ninguna otra época, y yo me atrevería a decir que es el único asidero racional que hoy en día tenemos. No como ciencia separada, sino como reflexión inspirada en las ciencias. Podríamos hablar en términos de diversos aspectos. Podríamos hablar en términos de lo que esto significa, por ejemplo, desde el punto de vista intelectual. El carácter de desarrollo de la mente humana que la ciencia ha avalado y fomentado. O podríamos ver el contexto de iluminación del campo de acción humana que la ciencia ha promovido y desarrollado y que es fundamental para plantear soluciones de tipo, por ejemplo, ético a los problemas humanos, que no son problemas necesariamente científicos, pero que son problemas que pueden ayudarse, si se quiere, o que pueden empezar a resolverse cuando uno toma en cuenta cuál es la realidad y cuál es el contexto en el cual los problemas se sitúan. Y para eso la ciencia, sobre todo en los últimos años, en que ha podido abarcar aspectos importantes del espíritu humano, yo creo que tiene bastante que decir. A su vez, la ciencia es una institución humana y por consiguiente es una institución que depende de intereses humanos. Es imprescindible la reflexión radical, la crítica seria de estos presupuestos de la ciencia, tanto a nivel conceptual como a nivel social e institucional,
y por consiguiente hay mucho trabajo para el filósofo contemporáneo que se dedique a observar el objeto científico como parte de la reflexión acerca de la condición contemporánea, por un lado, y de la necesidad de satisfacer esta inquietud que todos los seres humanos hemos tenido desde la época antigua por orientarnos en el mundo. En ese sentido, entonces, la labor del filósofo se supeditaría a la labor del científico. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo no creo que se supedite a la labor del científico. Hay una relación de simbiosis. El científico y el filósofo no son personajes que pertenezcan a mundos completamente distintos. Hay una continuidad, ¿no? La filosofía no es algo que constituya un mundo dicotomizado de la ciencia. Entonces, habiendo una continuidad, yo creo que estamos en una situación muy parecida a la de épocas anteriores. Estamos en una situación muy parecida a la de Aristóteles, o a tal caso a la de Descartes. Si uno le preguntara a Aristóteles acerca de esta relación de interdependencia, yo creo que estaría de acuerdo en que la una ilumina la otra. Es decir, la reflexión a nivel más abstracto sirve para orientar la reflexión a nivel más concreto y viceversa. Hace unas semanas, en un curso que dio en nuestro programa el profesor Ron Harry, esto quedó, creo yo, bastante bien ilustrado. Por ejemplo, el profesor Harry, que ha sido muy activo en el campo de la filosofía de la ciencia por décadas, en los últimos 20 o 30 años se ha dedicado a estudiar el mundo de la psicología social, como filósofo, primariamente. Pero a lo largo de su esfuerzo por entender las teorías psicológicas, descubrió que había conexiones con los fenómenos a los cuales la psicología hacía referencia, de tal forma que al cuestionar las metodologías y las interpretaciones básicas de las teorías que podríamos llamar las teorías estándar de la psicología actual, sobre todo en el campo de la psicología clínica, él vio que podía hacerse un estudio interesante del impacto de ciertas malas concepciones, según él, en el entendimiento de ciertas enfermedades de la mente, así llamadas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que es tenida en algunos medios como una enfermedad de la mente. Y entonces, como quizás haya usted visto en entrevistas que el doctor Harré concedió en Lima, él lo que ha logrado hacer con un equipo de colaboradores que son de otras disciplinas, en particular de la psicología y de la psiquiatría, ha sido plantear, a partir de reflexiones filosóficas, ideas que han tenido un impacto en el campo de la terapia psicológica. Estas ideas, como todas las otras en el mundo de la terapia, son experimentales y se encuentran en este momento en desarrollo y estudio. Pero lo importante es esta correlación, ¿no? Una reflexión filosófica que es continua, con una reflexión científica y finalmente una terapia. Esto en el campo de las ciencias humanas. En el campo de las ciencias físicas ocurre algo parecido, desde un punto de vista exclusivamente metafísico. Desde los años 30 ha habido reflexión acerca de la naturaleza última de las entidades físicas. Me refiero al debate entre Einstein y Bohr acerca de los constituyentes fundamentales de la naturaleza. Son estos constituyentes elementos que satisfacen los criterios de interacción local que la teoría de la relatividad enfatiza, o son como, en el caso de la mecánica cuántica de Bohr, elementos distintos, no locales, es decir, de interacciones que uno podría llamar interacciones a distancia, con una interdependencia entre la interacción y las propiedades del objeto.
el tema es apasionante, pero durante muchos años la discusión era una discusión metafísica en el sentido que no era posible encontrar ninguna diferencia empírica entre las dos posiciones. Había dos maneras de interpretar la física, por lo menos dos maneras, y dos de ellas eran estas famosas versiones de interpretación, una debida a Bohr, la otra debida a Einstein y sus colaboradores. ¿Qué ocurrió? A mediados de los años 60, un físico matemático que tenía gran pasión por estos problemas filosóficos, descubrió que era posible pensar un caso físico, una situación física en la cual las condiciones eran tales que uno podía deducir consecuencias que diferenciaban, que podían diferenciar entre la interpretación de Bohr y la interpretación de Einstein, por lo menos a un cierto nivel. Este desarrollo es el teorema de Bell. Y ese teorema fue trabajado por personajes que eran simultáneamente físicos y filósofos. Por ejemplo, Abner Shimon, un notable filósofo del siglo XX, que también es un notable científico, y que tuvo la gran visión de tomar este teorema y transformarlo en un teorema con consecuencias que uno podía explorar en la práctica, ¿no? Porque una cosa es un teorema muy abstracto y otra cosa es su realización concreta en términos experimentales. Abner Simoni logró hacer esto con muchos otros físicos y matemáticos, y el resultado fue el inicio de los llamados experimentos Bell, que en los años 80 confluyen en resultados que no le dan la razón a uno o a otro, sino que muestran que cierto modo de interpretar la realidad, identificado con el proyecto de los colaboradores de Einstein acerca de las interacciones locales, no es sostenible. No es sostenible. Eso no quiere decir que todo lo que dijo Bohr sea correcto, pero por lo menos hay un punto a favor de una ontología más bien de tipo cuántico que es imprescindible tomar ahora en cuenta y que es un resultado, como repito, de la ciencia, pero extraído a partir de la filosofía. Tenemos que hacer un break, primero para que ustedes sirvan su café y otro para que yo conteste el teléfono, permiso. Aparte de ser un gran erudito, es un verdadero humanista él mismo, ¿no? Y a mí me daría mucho gusto que pudiese venir, ¿no? Por supuesto, si uno piensa en personajes de esa altura y nivel, viene, como repito, ¿no? El problema de tener un medio para recibirlo. Ellos no cobran nada, ¿no? Porque los profesores que nosotros traemos también, a pesar de que aquí los masacramos de una forma realmente a la cual ellos no están acostumbrados, pero lo hacen con mucho cariño y son casi sin excepción, diría yo diría que sin excepción, inclusive en el programa de pensamiento científico todos ellos son personas excepcionales, de una generosidad también excepcional, ¿no? Y como repito, acá vienen y dan unos ciclos que no dan en ninguna parte del mundo, porque jamás están con un tormento como el que aquí reciben, ¿no? En términos del número de conferencias, que no solo son las que oficialmente damos en Cayetano, sino que también incluyen las extensiones en otras universidades. Todos los profesores que traemos, en la medida de lo posible, van a los centros donde su campo está más activo, sobre todo a nivel de estudiantes graduados. Sí hay, que no hay muchas escuelas, pero hay algunas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de que vayan pues, y pasen por los grandes centros que aquí tenemos para que puedan interactuar un poco. De manera que ese es el contexto, es un contexto de buscar la manera, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la prueba es que, bueno, hemos tenido un gran número de ciclos ya, ¿no? Y mal que bien, creo que han salido
lo suficientemente exitosos como para decir que sí tiene sentido hacerlo. En el futuro inmediato, bueno, Michael Scritch es una persona de valor que podríamos tener, Daniel Dennett, en el campo de lo mejor de la filosofía analítica y en particular del naturalismo contemporáneo. Me parece que sería estupendo poder traerlo. Tenemos también en áreas de la metafísica de las ciencias contemporáneas, no solo un ciclo, sino quizás alguna actividad ya más de mayor envergadura, como la que tuvimos hace algunos años, en la cual hicimos un congreso y tuvimos también, ¿cuántos fueron? 7 cursillos paralelos, ¿no? O sea, los cursillos que fueron todos de la misma calidad que en esta oportunidad hemos ofrecido, dieron la oportunidad a la gente de empaparse un poco de temáticas contemporáneas previamente al Congreso, que también fue un gran éxito, con una gran participación local. Sí, sí. ¿No? Claro, ese esfuerzo es un esfuerzo mayor, para eso se necesitan medios que, claro, son de difícil obtención y ahora quizás peor, ¿no? Porque se habla mucho del sistema norteamericano y se impone el sistema norteamericano, pero no se impone nada, se impone una versión muy chicha. O sea, se imponen las dificultades norteamericanas sin las ventajas, Sí. ¿no? Entonces es un sistema que tiene todos los deberes norteamericanos, pero ninguno de los privilegios. Por ejemplo, en Estados Unidos hay pues la deducción a la hora de pagar los impuestos para las empresas, que aquí se ha quitado. Sí. Entonces es muy difícil para una empresa hacer una donación. En Estados Unidos es significativamente más fácil. Hay gobiernos que actúan de esa manera, entonces lo que hacen es centralizar la ayuda y tienes